gobierno tiene un nuevo problema, al económico y el político, me parece que es la crisis de credibilidad. Hay muchas dudas. ¿Cómo se encara el tema? Bueno, usted lo señaló un poco al comienzo. Esta semana han empezado a vislumbrarse, fines de la semana pasada, algunas de las consecuencias y reacciones por parte del gobierno frente a la aguda crisis, al cimbronazo que sufrió en los últimos días, vinculado precisamente a una crisis que estaba a poco de andar, demostrando que aquello que señalábamos de que, primero, el sistema de toma de decisiones en materia política no era el más adecuado, que el gobierno escogida con todo su derecho a hacerlo, parcelar la decisión económica en distintas áreas sin que hubiera alguien que coordinara y que, por lo tanto, el impacto final, si todo salía bien o mal, iba a recaer sobre el presidente de la Nación, con una jefatura de gabinete que no actuaba como amortiguador. Eso en el plano de las decisiones. Y luego en el plano de las políticas específicas, en donde decíamos el mundo puede estar financiando el déficit de Argentina, pero lo va a hacer por corto tiempo, porque vamos a asistir a un mundo en donde los países desarrollados ya no van a tener esa abundancia de liquidez y van a empezar a ajustar sus tasas de interés, fundamentalmente Estados Unidos, porque ya Donald Trump ponía en marcha una política de crecimiento industrial, de mayor poder adquisitivo o poder de compra de los salarios en Estados Unidos. Esto iba a hacer que la inflación fuera llegando al objetivo del 2% que tenía la Reserva Federal, y a partir de ahí la tasa iba a subir. Y que los capitales que estaba atrayendo Argentina no eran capitales productivos, sino capitales golondrina que, a la luz de elevados rendimientos y un tipo de cambio medianamente estable, hacían la diferencia y se iban, como lo han hecho siempre y como lo van a hacer siempre, porque en realidad lo que Argentina necesita es una lluvia de inversión, pero de inversión productiva, esa inversión que se entierra, genera puestos de trabajo, y eso es lo único que le va a posibilitar al presidente cumplir su objetivo de reducir la pobreza. Ahí quería llegar, digo, ¿el problema ahora es el déficit fiscal o la falta de dólares? No, yo creo que el problema hoy es, ahora es la hora de la política. Lo que ya pasó, digamos, pasó, y los que veníamos diciéndolo al principio en soledad, hoy ya lo vemos en todos lados, es historia, o sea, no vale la pena repetirlo. Hoy es un problema político, el gobierno ha dado una señal de reconocer este problema de política económica al establecer un mecanismo que podrá gustar o no, pero que hay que darle la chance de que entre a funcionar, designando un primus inter pares dentro del gabinete económico, que es el ministro de Hacienda, a los efectos de que coordine la política económica, y por propios dichos del presidente Macri, la crisis tuvo mayor profundidad porque no hubo coordinación dentro del equipo económico, como tampoco lo hubo con respecto al Banco Central. Este coordinador lo que ha dicho es que vamos a crecer menos y que va a haber inflación. Sí, también viene sosteniendo que la pauta del 15% de inflación todavía es alcanzable. Por eso, para eso, en esos casos es preferible un prudente silencio. Lo que sí, acá ¿qué es lo que tenemos que seguir para ver si esto es el comienzo de la solución o una profundización del problema? Primero, si el cambio es real, es decir, si no es cosmético, si frente a fricciones que seguramente van a aparecer, porque todos son ministros los que están sentados en esa mesa, hay un respaldo férreo desde lo político por parte del presidente. También en esta circunstancia, cómo se manifiesta el carácter y la propia forma de ser del ministro Duhovne. Y por último, cómo se va avanzando hacia una cuestión de mediano y largo plazo que despeje esto que bien señalaba usted, Ricardo. Hay más preguntas que respuestas. Claro, hay un dato significativo cuando usted habla de lo político. Acá ya se comió dos de los ojos que Macri decía son mis ojos, a Quintana y a Lopetegui. Bueno, yo eso quiero verlo en los hechos. Entonces no está convencido. No sé, hoy ha habido respaldos directos e indirectos. ¿Cuál es la contradicción? Hay una jefatura de gabinete que teóricamente es la que coordina. De hecho, el primero en salir ha sido el ministro, el jefe de gabinete, a decir acá no hay un superministro, nosotros seguimos coordinando. Y hoy en la primera reunión de coordinación, en la mesa estuvieron sentados Quintana y Lopetegui. Pero estas son
cuestiones a lo mejor formales que uno que trata de buscar o ser perfeccionista en el tema las puede llegar a advertir. Démosle los días que sean necesarios, que no son muchos, a ver si esto funciona. Claro, lo que pasa es que darle mayor cantidad de días o darle un tiempo prudencial con el impacto inflacionario que está empezando a tener en los precios, lo que va a ahondar en el proceso inflacionario del mes de mayo, ya venimos con un 2.7 en abril, que es muy alto, con el proceso de mayo, complica de alguna manera las aspiraciones de Duhovne, del presidente y de todos los que han dicho el 15%. Sí, lo último que usted dice es central, Ricardo. Complica a Duhovne en la coordinación. ¿Qué es lo que lo complica? Escuchar a la gobernadora Vidal, escuchar a la diputada Carrió, opinar y también amenazar a los empresarios o a los comerciantes o parte de la cadena productiva respecto a los movimientos de precios. Eso lo criticábamos con Moreno, lo vamos a criticar ahora porque no es cierto por un lado y por otro lado perjudica. Es decir, usted no puede pretender que si devalúa, que si pone las tasas al nivel que están, si usted produce aumentos tarifarios que todavía no se sabe cuánto va a ser ni cómo lo van a pagar, que las empresas por lo tanto tienen una ecuación inconclusa con variables que son incógnitas, no variables, que no haya deslizamiento a precios. Los precios, acá hay que dejar de engañarle a la gente, los precios van a aumentar y han aumentado. Y el gobierno eligió para el ajuste hasta aquí a quién lo iba a pagar. Lo iba a pagar la clase media, los asalariados, los jubilados, las empresas pymes. Eso lo dijimos hace poco en un programa suyo, uno lo ve y todos los gráficos lo reflejan. El poder de compra del salario subiendo del 2016 al 2017 y en el 2018 cayendo por debajo de lo que había subido. Y las utilidades de las empresas distribuidoras de energía, fundamentalmente de gas, pasando en 2 años de perder 800 millones a ganar 800 millones. Y tratando de imponer en la negociación salarial 15%. Esto ha producido un gran desorden. ¿Sabe por qué? Porque la economía ha perdido su referencial, que son los precios relativos. Eso es lo que hay que acomodar. Así es. Bueno, pero hay otro dato también importante. ¿Quién se hace cargo de los errores de esta crisis? Porque da la impresión de que por más que el presidente salga a una conferencia de prensa, lo designa Duhovne en un grado de estas características, lo limpia Quintana, como dice usted, vamos a ver si es cierto o no, y a Lopetegui, consolide al jefe de gabinete y digamos, mantenga a Sturzenegger frente al Banco Central, digamos, los errores de seguir el dólar o digamos el impacto de la crisis, de la devaluación, con puchos, como se dice vulgarmente, detrás de la corrida del dólar, también es un error, digamos, que no se puede concebir en tipos que son realmente, se supone, idóneos en esa materia, ¿no? Ricardo, eso está en el ABC. Si yo trato de salir a evitar un deslizamiento del tipo de cambio con Cevita, ¿se acuerda de esos revólveres de Cevita? Es porque estoy dispuesto a avalar una devaluación. Así entonces, no queda otra. Eso no, ya no hay. Yo creo que acá lo que hay que evaluar. Eso es lo que quería escuchar. Claro, no son los nombres. Porque acá hay que hacerle entender a la gente por qué sucede y por qué de 20 se fue a 25. Aquellos nombres que deberán pagar las culpas es el presidente el que tiene que determinarlo. Su costo político. Si hay alguien que cometió errores y debe permanecer o no en el gabinete. Lo que hay que ver ahora son las políticas, es decir, qué políticas se llevan adelante y si esta política significa realmente ratificar el rumbo, máxime que los plazos no son muy largos. 21 de junio, creo, tenemos otro vencimiento ya de 700.000 millones de pesos en LEVAC. O sea, el tema LEVAC hay que darle una solución definitiva, esa es una espada de Damocles, que estoy seguro que en esta negociación con el Fondo Monetario algo se le va a insinuar a Duhovne o a quien vaya a sentarse a redactar lo que va a ser en definitiva el memorándum de entendimiento para el acceso al crédito stand-by. A ver, lo que a mí me resulta inconcebible, y esto es lo que de alguna manera pone en evidencia algunas actitudes que dejan suspicacias, es que gente, porque esta gente que rodea al presidente es gente que estaba en el mercado, no conozca cuál iba a ser la reacción del mercado a sus decisiones. Entonces esto alimenta la suspicacia de que algo detrás había en digamos,
paréntesis del 20 a 25 pesos. Algo ocurrió en el medio. Bueno, un poco usted mencionaba al comienzo la columna que tuve el honor que me publicara ayer, como lo hace habitualmente La Voz del Interior. Y en ella nosotros, ¿qué estábamos señalando? Acá no hay filantropía ni beneficencia. No. O sea, los fondos que han permitido que se realizara la alquimia financiera que se realizó, que se abriera las puertas a mayor endeudamiento, que pudieran renovarse las LEVAC, más la suba de tasas, más la menor inflación, mayor inflación, menor crecimiento, es todo un combo que le ha producido un estrés a la economía de tal magnitud que no puede repetirse, no se va a poder hacer lo mismo de acá a 30 días. Entonces, aquí a mí no me consta que pueda haber habido por detrás o debajo de la mesa, si es que lo hubo o no. Sí me consta objetivamente que lo único que se ha apostado para salir de esta coyuntura hasta ahora, hasta hoy que estamos grabando este programa, es a monetarismo, a política financiera, a operadores financieros a través de sus pantallas y móviles, acomodando las cargas para evitar que haya un estallido. ¿Qué es lo que esperamos? Urgentemente tienen que aparecer en escena aquellos que diseñan la política de producción. Si no, no vamos a poder llegar a una Argentina que sea justa. Vamos a seguir teniendo 30% de pobres, etc. Es muy difícil con el 40% de tasas de interés y sin horizonte. Por eso son transitorias. Porque con el 25 pesos se han beneficiado los exportadores, el agro, algún otro sector, y puede llegar a disminuir en algunos casos las importaciones, podemos enderezar la balanza. Pero, Héctor, se fueron 9.000 millones de dólares al exterior. Es decir, lo que consiguió Caputo y que tanta euforia causó en el gobierno a principios de año. Sí, se fueron y nos quedamos con la deuda. Nos quedamos con la deuda. Entonces, ¿cuánto más aguantan medidas antipopulares? No, por eso la malla social está muy sensible, de hecho lo estamos viendo. Acá lo que hay que apostar, por eso yo digo que con esto yo creo que quedó demostrado que con el PRO, no hablo de Cambiemos, con el PRO solamente no alcanza. Acá en la base de sustentación hay que armarla. Ahora, estarán a tiempo, podrán darle contenido, o como dicen en el fútbol, volumen de juego político al gobierno. Bueno, depende de la generosidad que vuelva a tener Emilio Monzón en el armado, de cómo se incorpora el radicalismo y cómo la oposición en el Congreso actúa responsablemente y se diseñan alternativas a este gran desorden. Yo lo defino así. Hoy vivimos en materia económica un gran desorden que solo lo va a encaminar la política, no la economía.